Hola, Tania Vilagra, una peregrina del Paraguay. Es mi primera peregrina del Paraguay con quien hablo aquí en este proyecto. Que seas muy bienvenida a Los Pasos del Camino, un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago. Y es un placer muy, muy grande tenerte aquí como invitada para hablarnos sobre el camino. Muchas gracias. Buenas tardes de Paraguay. Gracias, Guillermo, por la invitación. Es un gusto compartir mi experiencia, una de las experiencias más maravillosas de toda mi vida. Y qué mejor que compartirlo con otros peregrinos y con otras personas que siempre están ahí animándose a hacer el camino, pensando, preguntando siempre, bueno, que aquello que estamos siempre en todos los grupos del camino siempre vemos, ¿verdad? Venga, vamos a empezar por el inicio. Cuéntanos un poco cómo empezó tu historia con el Camino de Santiago y cómo lo has decidido hacerlo por primera vez. Sí, bueno, como todo lo que forma parte del camino siempre es algo mágico, algo fantástico. Ahora, hablando con una amiga, eh, me comenta, quiero hacer el Camino de Santiago. ¿Y qué es el Camino de Santiago? Claro, yo soy de Paraguay, muy poco se escucha hablar del camino. Si bien hay muchos paraguayos que ya lo han hecho, hay un grupo a veces que se arman grupos de paraguayos que cuentan su experiencia, no somos muchos, pero somos casi unos 200 más o menos. Ahí empiezo a averiguar y como todo el camino engancha, bueno, viendo videos, buscando libros, buscando dentro del Facebook, bueno, empezando a indagar. Por supuesto, me engancho, digo, quiero hacerlo. Y fue en el 2019 que lo hice. En ese momento también me encontré con un libro muy interesante de un paraguayo, un autor paraguayo, que escribe un libro porque fallece la hija, muere un bebé, tenía un bebé y muere, y él hace el Camino de Santiago. Y escribe su libro, su experiencia al camino, bueno, toda la experiencia de vida, y cómo el camino le había ayudado, ¿verdad? En ese momento tan difícil de su vida. Y me encantó la forma que lo relataba, ¿verdad? Fue fantástico. Después me puse en contacto con él, le felicité por el libro. Bueno, una que ya volví del camino, le comenté que también yo era peregrina. Y fue genial. Fueron siempre como esas señales que van llegando del camino. Y fue así en 2 meses, porque me enteré del camino, empecé a ver, empecé a leer ese libro, pero no lo leí en 24 horas, lo leí, tanto que uno se engancha. Y luego, en el lugar donde yo trabajo, me mandan a una reunión en Ginebra. Y digo, bueno, ya que me voy hasta Europa, aprovecho y ya hago el camino. Ya estaba decidida a hacer el camino, ya. Parecía increíble, como cuando todo se da. E increíblemente la reunión se hace en julio. Y la reunión era hasta el 19 de julio. Entonces a mí me daban 6 días para llegar desde Sarria hasta Santiago y que iba a llegar el 25 de julio. Perfecto, es decir, era así como algo mágico, era. Entonces yo hice, bueno, empecé a preparar mi viaje y me voy a Ginebra. En Ginebra recibo la primera señal del camino. Yo ya iba a las reuniones a la Organización Mundial de Comercio, que está situada en una parte no tan concurrida dentro de la ciudad de Ginebra, y voy caminando a mi hotel y en ese momento veo un peregrino. Lo veo con el palo, con la mochila y la concha de Vieira. Joder, Y en yo dije, no, Ginebra. no puede ser. ¿Qué hace desde Ginebra un peregrino? Y le grito a la otra calle, le digo, Pilgrim, me hace saludo, buen camino, me dice. Yo decía, ¿cómo vengo a encontrar un peregrino en otro de España o por lo menos el límite en Francia? Me pareció extraño, bueno, pero bueno, como sabrás, el camino lleno de señales como siempre. Y bueno, y ahí arranco, voy hasta Ponferrada, llego hasta Madrid, de Madrid me tomo un bus a la noche, viajo toda la noche, llego hasta Ponferrada y de Ponferrada me quedo, visito ahí unas iglesias que quería conocer, conozco el castillo y luego voy a Sarria. A la tarde tomo un tren y voy hasta Sarria, que era mi punto de salida para el camino, para mi primer camino. Y bueno, ahí inicio, ese 20 de julio del año 2019 arranco el camino.
Era mi primera vez en España, sin GPS, no ni Wi-Fi. Yo dije, entrego mi vida, tenía un propósito. Desde el inicio fue siempre el agradecimiento. No tenía algo que pedirle a Santiago, el apóstol, sino era llegar a hacer ese camino sola, lo hice sola, para agradecer. Era el agradecimiento, sentía que tenía que hacer eso. Es decir, no tenía algo específico que pedir, pero sí mucho que agradecer. No sé, de personas que forman parte de mi vida, no digo cosas porque no se refiere a eso, sino de todo lo que era mi vida y lo que hasta hoy día, a los 41 años en ese momento, significaba toda mi vida. Tenía que caminar para agradecer. Qué bien, qué chulo. A ver, ¿y qué fue el mejor del camino para ti? Esa conexión con Dios. Porque si bien el camino lo pueden hacer uno y he conocido en el camino, he conocido gente que lo ha hecho para descansar, porque se toma unos días y prefiere caminar y estar solo. He conocido gente que ha perdido un hijo, he conocido gente que se acaba de divorciar, o hay gente que qué sé yo, por distintas razones. Y yo lo hice por una razón más que religiosa, espiritual. Es decir, realmente esa conexión con Dios, esos momentos de rezar, de caminar, de agradecerle, de pensar en tanta gente. Yo iba dejando las piedras con los nombres de las personas que me acordaba, no tenía una lista, no tenía así un plan para el camino. Yo iba caminando y en ese momento me acordaba, qué sé yo, por supuesto, a mi familia, escribía los nombres y le sacaba la foto y me parecían los paisajes más lindos. Pero realmente sentí esa conexión con Dios. ¿Sí? Sentí que Él está ahí contigo. Es algo impresionante. Yo siempre digo, no puede haber, es decir, no nos podemos ir a este mundo sin hacer el Camino de Santiago. Es fabuloso. Y me acordaba una amiga, una pariente que había fallecido. Y en ese momento en que yo me acordaba de ella y que yo le hablaba a ella, increíblemente estaba dentro del bosque, por supuesto, no me acuerdo en qué etapa del camino, pero le estaba hablando, le estaba diciendo, ¿cómo siento que estás conmigo? Mónica se llama. Y en ese momento, no te puedo explicar que había era como un enjambre, pero de mariposas. Y yo siempre a ella la identificaba con una mariposa. Y fue algo así que no podía creer. Por supuesto que me puse a llorar. Pero bueno, eso es el camino. Ese es el camino. Seguro. El camino es así. A ver, ¿y cuándo llegué a casa después, hablando con tu familia, con tus amigos, qué le dirías? Si ellos algún día quisiesen se apuntar a hacer el camino. Bueno, yo creo que le entusiasmé a muchísima gente para hacer el camino, porque por supuesto cuando uno habla del camino faltan las palabras más lindas siempre. Nada, yo como siempre digo, el camino hay que hacerlo sí o sí por lo menos una vez en la vida. Y el tema es que cuando llegas hasta la catedral, cuando termina tu camino, claro que uno siente una alegría, pero también sentí que terminó. No te puedo retroceder, voy a volver a otra etapa. No, como que sentí eso y sobre todo sentí otro desafío muy grande, que es el desafío de todo lo que uno vive en el camino, de trasladarlo a tu vida. Es decir, yo creo que uno no es la misma persona antes y después del camino. Es decir, porque uno no es que asume un compromiso con Dios, porque el compromiso siempre está con Dios de ser una buena persona, pero al ser uno peregrino, tiene como una responsabilidad, ¿verdad? Es decir, la responsabilidad, pero en el sentido más fabuloso de tu vida, en el sentido más positivo, en el sentido de decir, no, tenemos un problema, vamos a solucionarlo. Es como en el camino, estás cansado. Yo en un momento, en una etapa, estaba tan cansada, había como una cuesta, sobre todo esa de Arzúa,
que hay una cuesta larga ahí. Y yo decía, estoy cansada. Y por supuesto que siempre hay una pregunta, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué vine sola? Siempre en un momento del trayecto, el camino, uno como no se cuestiona, pero se pregunta. Y en ese momento yo veo que me pasa caminando una persona con una pierna. Y yo digo, ¿de qué me estoy quejando yo? Es decir, ¿qué me estoy quejando? No. Y ese es el desafío siempre, de que termina el camino, tienes que continuar caminando, pero acá, dentro del, no te digo los problemas, pero sí de esa convivencia que a veces es, claro que cuando uno es peregrino se encuentra con otra gente y uno conversa y siempre hay una afinidad. Yo conocí una española que vivía en Suiza, una chica buenísima, divina, y enseguida conectamos y comentamos nuestras vidas y eso también tiene el camino. Gente que vos acabas de conocer 5 minutos, pero hubo tan buena conexión que empezás hablando de toda tu vida, de tu familia, te abrís, es decir, abrís tu corazón y eso es genial. Genial mismo. Te voy a hacer ahora algunas preguntas que te pueden parecer raras, pero creo que vamos a llegar, me vas a entender ahí. Cuando hablas del camino, cuando piensas en el camino, ¿qué dicen tus ojos? Yo creo que brillan y ¿qué dicen? A ver, si podría dar una palabra es, no, yo siempre lo defino en el camino como el agradecimiento, como ese estar cerca de Dios, ese agradecimiento profundo a la vida, más que pedir. Y a veces la gente te dice, no, pero es una preparación física. No es ni una preparación física el camino es una preparación espiritual, Sin duda. del corazón, del alma. Yo creo que ahí se reflejan los mejores sentimientos de una persona, aunque uno haga el camino por un motivo triste, pero uno en el camino, todo eso malo o la tristeza o las cosas que sentimos se transforman en algo positivo siempre. A ver, el camino nos encontramos con peregrinos y con personal del camino, con los hospitaleros, con los dueños del albergue, con los dueños de los bares, de los restaurantes, que muchas veces nos marcan y se quedan amigos para siempre. Si por alguna razón podrías entrevistar a alguna de las personas que conociste en tu camino, ¿quién sería esa persona? ¿Quién? A ver. Y si lo pudiera volver a encontrar, me encantaría que sea una señora una señora ya de edad, que tenía una mesa, como lo que siempre encontramos en el camino, Sí. y vivía en una casa bastante antigua. Y por supuesto, yo que hablo mucho, eso es lo bueno del camino también, de quedarse a hablar, contar la experiencia a esa señora que justamente me hablaba del camino, ¿verdad? De la importancia del camino. Qué bien. ¿Qué significado tiene para ti el camino ahora? Y yo creo que es la experiencia más hermosa de mi vida. Y bueno, no digo que es lo peor de todo, pero que todos los años quiero hacerlo. Es decir, no conozco También muchos yo. países de Europa, pero me iría todos los años a hacer solamente el camino. Yo, Cruzaría el océano, 13 horas de vuelo para hacer el camino. yo también quiero hacerlo todos los años. Quizás al menos, no, a ver, que tengo una promesa con Santiago que por lo menos una vez por año sí pueda hacer al menos un camino por año. También. Tengo pasajes, te cuento. El año pasado quería hacer el portugués. Y este año había dicho, bueno, hago el portugués en el 2020, 2021 hago el primitivo, porque año jacobeo, quiero hacer ese primer camino, año jacobeo, pero este año voy a hacer el primitivo. Después volveré a la costa y haré el portugués. Hacer primitivo, nada más. Además que soy portugués, el portugués es mi camino, el primitivo tiene algo. Algo especial que a mí me encanta y que también, si todo va bien
en agosto también voy a hacer el primitivo. Ah, genial. Ya lo he hecho, pero quiero volver. ¿Cuál es tu mejor recuerdo del camino? Tengo dos. A ver, el inicio, ese bajando el cementerio, bueno, pasando el convento de las Magdalenas en Sarria, iniciando el camino, con un poco de, no de miedo, pero estaba sola, aunque era julio. Pero dije, bueno, acá arranco. Claro, yo no tenía un solo mapa, nada. Y no me perdí ni una vez. Las señales en las flechas amarillas. Nos faltó un peregrino que me diga, no, por acá. Y retrocedí y volví al camino. Y la llegada, por supuesto. La llegada a Santiago y la misa, porque llegué, claro, si bien también ese es un tema. Yo llegué ese 25 de julio al mediodía, por supuesto llovía torrencial, y en ese momento se estaban retirando las autoridades, los reyes y compañía de la misa central en la catedral, pero me fui hasta la iglesia de San Francisco, donde se celebraba la misa de los peregrinos, y fue algo fabuloso, porque fue así, estábamos, no sé, así todos juntos, y yo entré, así, desde la entrada que venía metiéndome, hasta que llegó un punto, estaba bastante cerca ya del altar, y estábamos todos los peregrinos que habíamos llegado ese 25 de julio. Y yo hago esto y miro y lo veo ahí a Santiago. Lo siento ahí conmigo. Y le dije, porque había escuchado en la misa en Puerto Marín, si mal no recuerdo, que había asistido a la misa, no, en Palas, perdón, en Palas de Rey. Había ido a la misa y el padre había dicho, ustedes siguen a Dios como lo hizo Santiago en el camino. Y me quedó esa frase, y cuando llego y lo miro a Santiago el apóstol, le digo, llegué. Lo hice de la misma manera que tú lo hiciste, caminé por amor a ti, a Dios y a todas las personas que quiero. Gracias. Y es así, ahí estaba Santiago, parecía mentira. ¿Sí? Qué bonito. Sí. A ver, me mencionaste. ¿Qué es lo más que valores en el camino? ¿Perdón? Perdona, ¿qué es lo más que valores en el camino? Ese momento con Dios. Genial. Es decir, increíblemente, 24 horas uno está con Dios. Por supuesto que Dios siempre está con uno. Sí. Pero ese momento del camino, ese momento en el que uno camina y se acuerda de toda su vida y realmente magnifica el agradecimiento a Dios, es fantástico. Por todas las cosas que uno pasa, las cosas buenas, las lecciones aprendidas, nunca digo cosas malas, las lecciones aprendidas, pero eso te da tanta fortaleza. Yo creo que ese agradecer te da tanta fortaleza para todo lo que pueda pasarte en la vida. Las cosas malas, bueno, que serán lecciones o serán cosas que te dan más fortaleza, pero yo creo que eso te ayuda al camino. Una etapa. Sí. Una etapa. Una etapa. La cuarta, la que llegaba a Opiñeiro. Piñero Pedroso. Opiño. Pedroso. Pedroso, claro, que se divide ahí, Pedroso y Opiño. Me costó bastante. A ver, yo no he hecho, aún no he hecho el camino francés, pero conozco perfectamente los últimos 50 kilómetros porque haciendo el primitivo, los últimos 50 kilómetros Claro. coinciden, son los mismos. Melide, claro. Y se juntan en Melide, exactamente. Y en Melide fue a misa, me acuerdo perfectamente. Lindas iglesias, muchas iglesias ahí, muy lindas. Yo creo que fue quizás una iglesia muy pequeña, que estaba llena de peregrinos, haciendo una cosa increíble. Me encantó muchísimo esa misa del peregrino. Y ya sabía que me estaban hablando hace poco tiempo de una subida que llegaba a Arzua. Y yo estaba pensando, ¿qué subida? Sí. Y ahora me acordé
en la subida que después de llegar arriba disso de baixo, Mm. tienes que después subir hasta Arfua. Sí, y sube y después dice, ah, ya llegué, pero después otro subida atrás. O sea, un poco No más. terminaba nunca, sí. No, es que yo creo que no han hecho mucho, no han dado mucho por la subida porque ya venía del primitivo y en el primitivo o subes o bajas, o subes o bajas. Y subidas de kilómetros. Entonces, cuando llegas ya con 13 días a caminar y apañas una subida, que quizás para los que están empezando a ir a febrero es más dura, para nosotros ya Ya, nada. ya es algo normal. A ver, a ver, puedes compartir con nosotros algunas de tus experiencias más maravillosas que has pasado en el camino. Algunas que te acuerdas. ¿Algunas qué, perdón? Experiencias, historias. Ah, sí, me gustaron mucho, participé de 2 misas, me gustaron mucho los padres, los sacerdotes, las homilías fueron excelentes, me encantaron, te llegan, no sé si en ese momento de espiritualidad, el haberle encontrado, haber conocido gente, a ver, otras experiencias, bueno, fue el haber rezado por tanta gente. Sé de un chico que también dejó una piedra escrita a su nombre y llegué, bueno, después yo me fui hasta Fisterra y llevé también ahí un pedido especial por su salud. Hoy está sano, hoy está curado, gracias a Dios. Así que bueno, otro motivo para agradecer el próximo año, este año, ojalá. Nada, las experiencias son tantas, porque en cada paso que uno da es como que algo pasa, algo se siente. Parece que las personas que te van apareciendo también, el lugar, no puedo hablar de la hospitalidad, pero de Galicia, de la gente tan amable, conocer esos lugares, me encantaban esos pueblos, quedarme ahí, hablar con la gente del hotel, del hospedaje, los hostales, ¿verdad? Nada, todo es fabuloso, todo, mira, hasta la gente que si se quiere ir también a aprovechar la gastronomía es fabulosa, todo, no hay algo que uno diga, no me gusta esto, o esto debería, no hay nada, la gente amable, te encontraste, que eso un poco no se ve un poco en otros documentales o películas, ese buen camino, la gente que está cansada, uno ve. Algo muy positivo también del camino que yo encontré es hacerlo sola. O si yo lo recomiendo siempre con 1 o 2 personas máximo, no en grupo, para mí por lo menos. En el sentido de que a veces uno, claro, se va hablando, se va perdiendo los paisajes, esas señales que te llegan cuando uno está solo, está más concentrado. Yo ni siquiera escucho música, te soy sincera, es decir, me voy escuchando la gente que te saluda, que te habla, te pregunta algo, pero yo no lo haría siempre en grupo, no lo haría nunca, soy muy sincera. Sí lo haría con 1 o 2 personas, ¿verdad? Más, para poder apreciar, porque inclusive cuando vos ves que van personas, que van, por ejemplo, 2 o más personas, en algún momento se distancian, porque claro, cada uno necesita ese momento solo, o está más cansado, o quiere meditar, o quiere llegar a otro puesto, a otra etapa más rápido, ¿verdad? Pero yo siempre recomendaría hacerlo solo. Bien, Tania, estamos llegando a nuestro fin. ¿Qué le dirías a un peregrino que va a hacer el camino por primera vez? Que se anime, que no se preocupe tanto por la mochila, que no se preocupe tanto qué camino elige, que si va a hacerlo solo, que si va a tener wifi, que se prepare solamente espiritualmente, que se vaya, sobre todo que entregue ese camino a Santiago el Apóstol, que es el que nos va a guiar finalmente. Siempre hay como esa estrella que te guía en el cielo, y yo siempre creo que es él. Así que nada,
les animo a que hagan, que no se piense más dos veces, ¿no? Es decir, en el momento que podamos hacerlo en este año, que vayamos todos a España o salgamos de Francia y empecemos el camino, ¿verdad? Que es fabuloso. Que yo creo que es prácticamente 0% de probabilidades que alguien se arrepienta de hacer el camino. No Y hay, si no duelen hay. los pies, y si duele algo, parece increíble, pasa, uno descansa, puede tardar un día más en llegar a la catedral, pero llega. Tania, muchísimas gracias por hacer eso conmigo. Ha sido un placer, ha sido muy, muy bueno. Me ha Gracias, encantado, Guillermo. me ha encantado. Gracias, Seguimos en gracias. contacto. Quiero que sepas que tienes aquí un amigo más y cuando vengas a hacer el camino, dime que me apunto y te puedo mirar y ver a llegar en Santiago. Perfecto. Un gusto mío, te agradezco mucho. Buen camino en la vida. Venga, muchísimas gracias, Tania. Gracias a ti.